Carita de Dios, cielito lleno de estrellas, luz de América. Hoy quería decirte cosas bellas, pero te vi sola y distante. ¡Ánimo! Que siempre te levantas y sales adelante. Eres luz de América. Y cuando hemos tenido que defenderte, somos luz contigo. Hoy más que nunca renaces. Este verano en Quito, unidos, somos paz. Y hoy en Ecuador en Contacto dialogaremos con Carolina Andrade. Ella es politóloga y experta en seguridad ciudadana. Señora Andrade, qué gusto tenerla en este espacio de los medios comunitarios de Corape. Bienvenida. Hola, muy buenos días, Delva. Un saludo y también un saludo muy caluroso a las diferentes radios comunitarias que se conectan a través de Corape en todo el país. Gracias por su tiempo y por estar aquí. La importancia de un plan de seguridad integral, políticas claras en ese ámbito y abordar la inseguridad desde diferentes esferas es algo de lo que se continúa hablando en el país. Tenemos un gobierno que está a puertas de salir. Le consulto, ¿es posible que en este corto tiempo que le queda al gobierno pueda hacer alguna acción para contrarrestar esta problemática, la inseguridad? Bueno, creo que hemos esperado ya más de 2 años y medio para que se tome alguna acción. La respuesta que hemos tenido ha sido un cúmulo de decretos de estados de excepción. En este momento creo que lo importante es pensar, analizar cuál de los candidatos está planteando una propuesta realizable que puede ser implementada en el cortísimo tiempo. Es decir, no hay en este momento tiempo para una curva de aprendizaje, y eso es un tema fundamental. La situación del país es crítica. Por poner un ejemplo, el año pasado cerca de 200,000 niños y jóvenes desertaron del sistema educativo. Muchos de esos niños y jóvenes tienen varias posibilidades. O se quedan solos porque sus padres han migrado de manera forzada, atravesando rutas peligrosas por la selva del Darién o siendo aprehendidos en la frontera entre México y Estados Unidos, o son reclutados de manera forzada por organizaciones criminales, es decir, siendo extorsionados, amenazados, o son parte o forman parte de organizaciones criminales o grupos de sicarios. Y creo que esa realidad es una realidad que no podemos dejar de pasar de lado y se necesitan acciones integrales, puntuales, para poder recuperar esos niños y jóvenes y que vuelvan a las aulas de estudios. Y precisamente usted ha hecho mención en este caso a ver los planes realizables de estos candidatos que se disputan la presidencia del país. Y es que ante la inseguridad que se vive, los candidatos presidenciales han reforzado su discurso sobre seguridad. ¿Cuál es el análisis de esta propuesta y sobre todo lo que usted señala? ¿Son viables en este poco tiempo que les queda? Es 1 año, 4 meses y creo que hay una acción fundamental y urgente que se requiere, y creo que ha sido aplazado durante los últimos 2 gobiernos de Moreno y Lasso, y ha sido priorizar el uso de los recursos. Eso es fundamental. Los recursos tienen que estar invertidos en el país, para los ecuatorianos, para la seguridad, para la salud, para la educación. La decisión que se ha tomado durante los últimos años han sido 2. Por un lado, reducción del tamaño del Estado, eliminación de instituciones públicas, y con esto viene también la eliminación y el desempleo de funcionarios públicos, de talento humano, de reducción de capacidades tecnológicas, técnicas, y por otro lado, los recursos que estaban destinados al sector seguridad, al sector social, ahora ya han sido reducidos en el presupuesto, y los pocos que quedan no son invertidos, no son ejecutados. Y ahí tenemos 2 problemas fundamentales: recuperar la institucionalidad, las instituciones fuertes a cargo de generar acciones y políticas, pero sobre todo tener los recursos invertidos en la vida de los ecuatorianos. Señora Andrade, y en este caso usted menciona 2 puntos importantes, y es priorizar el uso de los recursos y recuperar la institucionalidad. Y en varios diálogos que he tenido con expertos sobre seguridad también mencionan lo mismo. Es algo que se habla mucho en el país. ¿Por qué cree que hablándose tanto en este caso no se toman acciones, como dicen los expertos, concretas sobre estos 2 temas? Bueno, creo que hay un tema de fondo, y es que tanto el gobierno de Moreno y Lasso no cree en el Estado. No cree que el Estado tiene que cumplir ciertas funciones, atribuciones, y por eso se han tomado una serie de decisiones. Por eso es fundamental que a partir de los candidatos que están para las elecciones del 15 de octubre, identifiquemos cuál es el modelo de Estado que cada uno de estos candidatos cree, cuáles son los intereses que ellos representan y de qué forma piensan invertir los recursos de los ecuatorianos. Invertirlo en salud, en educación, en seguridad, o simplemente seguir pagando a acreedores internacionales. Y pongamos un ejemplo. ¿Quién estaba a cargo de las prisiones hace algunos años? El Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia fue una entidad que fue eliminada, suprimida. Con eso se eliminó personal del Ministerio de Justicia capacitado, competente para realizar su trabajo, el control de las prisiones, y se lo reemplazó por un Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Los resultados los estamos viendo ahora. Vemos
ruedas de prensa desde las prisiones por parte de las organizaciones criminales sin que la policía, sin que el gobierno diga absolutamente nada. Y por otro lado, allanamientos, cuando ya supuestamente se hizo allanamientos previos para nuevamente identificar que hay nuevamente armas que ingresan a las prisiones y en las oficinas de la propia SNAI identificar, ¿no es cierto?, que se encuentran armas y droga escondida. Eso nos muestra la decadencia de las instituciones y eso corresponde cuando hay un modelo de Estado, un modelo que piensa que el Estado no tiene que tener un rol importante, que se le quita recursos, que se le quita presupuesto de inversión y luego tenemos estos resultados. Y usted ha hecho mención a la situación que se vive en el sistema carcelario y es que se habla mucho acerca de la corrupción en el sistema penitenciario. ¿Cómo abordar esta problemática? Pues se señala que debido a la presencia de bandas y organizaciones delictivas, la situación se vuelve un poco compleja. Lamentablemente tenemos una gran deuda con los ecuatorianos a nivel de temas de impunidad. Hace algunos años, a finales de 2021, el propio embajador estadounidense hacía declaraciones bastante importantes denunciando la presencia de narcogenerales en la fuerza pública. La pregunta que todos los ecuatorianos nos hacemos, ¿qué ha pasado a partir de esa denuncia? ¿Quiénes son los responsables? La justicia los ha identificado, los ha juzgado, se ha tomado acciones contundentes contra ellos. Luego tuvimos lo de Don Nasa, una persona que se encargaba de, ¿no es cierto?, redes de lavado de dinero, de captación ilegal de dinero, que se paseaba por el Ministerio de Defensa. Luego fue asesinado en los alrededores de Quito y tampoco tenemos ningún tipo de responsables. El femicidio que se dio en la escuela de policía. Si bien se identificó al responsable material, nunca se identificó la línea de mando que tuvo también corresponsabilidad en este hecho de indisciplina dentro de una escuela militar. Y más recientemente lo que identificamos alrededor de esta operación que fue cerrada, vinculada a la mafia albanesa, a Rubén Cherres, que luego fue asesinado en Santa Elena, tampoco tenemos ningún tipo de respuesta y resultado por parte de la justicia y ningún tipo de resultado por parte de las investigaciones. Ahí tenemos serios cuestionamientos en temas de impunidad que no avanza y redes de poder, de corrupción, pero también el nivel de penetración de la delincuencia organizada en los espacios de toma de decisión. El asesinato del candidato presidencial, pero previo al asesinato del candidato presidencial tuvimos asesinato al candidato, al alcalde de Manta, asesinato al alcalde de Puerto López, asesinato a concejales, a un sinnúmero de personajes políticos en diferentes niveles de espacio de toma de decisión y también nos cuestionamos cuál es el nivel de penetración que tiene la delincuencia organizada en los espacios de poder, de la fuerza pública, de la justicia, de los jueces y fiscales, y ahí también hay más preguntas que resolver. Pero esas preguntas no se resuelven porque cuando vamos a ver el presupuesto, por ejemplo, de la unidad de inteligencia financiera, que debería estar a cargo de realizar los análisis de lavado de dinero, de financiamiento del narcotráfico, de la corrupción, a los espacios de poder, a la fuerza pública, a los jueces y fiscales, pues vemos que tiene un presupuesto de $44,000 al año para inversión. ¿Cómo podemos pensar que una unidad de inteligencia financiera que tiene que procesar datos tenga ese presupuesto tan reducido? Y en este caso usted habla sobre los cuestionamientos en temas de impunidad y ahí viene el tema de justicia. ¿Cómo fortalecer en este caso el sistema de justicia de nuestro país que también es cuestionado? Efectivamente, creo que hay varias decisiones que tienen que tomarse a nivel de Estado a través de un debate serio. No se trata nuevamente de insistir en una politización ni de la fuerza pública ni de la justicia, sino de tomar decisiones profesionales serias y que permitan una depuración, tanto en fuerza pública, policía, fuerzas armadas, depuración en el sistema de justicia, en jueces y fiscales, que permita realmente tener un espacio que procese los casos. Solo por poner otro ejemplo, el nivel de productividad de las investigaciones por muertes violentas, por homicidios, en años pasados, 2016, 2017, era de cerca del 60%, es decir, de todos los casos que llegaban a investigación, el 60% se identificaba a los responsables. Al día de hoy, lamentablemente, ese porcentaje de productividad y de resolución de casos llega solamente al 8.4%. Es decir, de todas las muertes violentas que vemos permanentemente, la policía de investigaciones solo tiene la capacidad de resolver y de identificar a los responsables un 8%. Por esa razón, no tenemos claro qué es lo que pasa en el país. Cada vez que se realizan operativos, creemos que se están identificando a líderes de diferentes organizaciones criminales, pero en el fondo vemos que la violencia sigue, que la violencia no para, que nuevamente se activan masacres carcelarias, que vemos más sangre en las calles, que Esmeraldas necesita un abordaje puntual y específico, con acción humanitaria incluso, y no solamente la respuesta del decreto de estado de excepción con militares y policías en las calles.
Continuamos en este diálogo con Carolina Andrade. Como les mencionamos, ella es politóloga y experta en seguridad ciudadana. Estamos haciendo un análisis acerca de la inseguridad que se vive en el país y esas propuestas también de los candidatos presidenciales y también de lo que le queda por hacer al gobierno en estos meses de gestión. Y en este caso, señora Andrade, ¿qué debe priorizar también la Asamblea Nacional en materia de seguridad? En pocos meses vamos a tener una nueva asamblea posesionada que ha dejado, sí, temas en este caso por continuar, pero también existe la posibilidad de tratar unos nuevos. Bueno, creo que alrededor de lo que es la Asamblea Nacional, yo pondría mucho énfasis en el tema presupuestario, para el siguiente gobierno, pero también en el tema de fiscalización de lo que se ha venido desarrollando en el ámbito de la seguridad, cómo se han ejecutado los recursos, de qué forma estos recursos han sido invertidos. Mencionaba hace un momento que si bien se han reducido los presupuestos, por ejemplo, lo que es el sector seguridad, el año pasado su plan anual de inversión, o sea, los recursos que tienen para poder invertir en proyectos nuevos, era de cerca de $200 millones y solamente se ejecutó el 30%. Entonces ahí viene también la tarea fiscalizadora de la Asamblea. ¿Por qué razón? Si tienen los recursos no se ejecuta. Hay ineficiencia pública, ineficiencia de la gestión pública. A nivel normativo creo que es importante que se haga una revisión seria, no demagógica, porque no se trata de decir que todo lo que pasa a nivel de la crisis de seguridad tiene que responderse con más leyes. Creo que principalmente se trata de un problema de gestión, de incapacidad de gestionar los recursos, de definir las prioridades, de poder ejecutar una acción y un control real dentro de las prisiones por parte del Estado, de dotarle nuevamente a un nuevo Ministerio de Justicia de recursos, de institucionalidad, de talento humano, que pasen pruebas de confianza, tanto el personal civil como guías penitenciarios, que se realicen operativos reales con fuerza pública y que después de esos operativos, después de unos pocos meses, no tengamos nuevamente que ingresar a las prisiones y nuevamente identificar que hay armas de grueso calibre, droga e incluso galleras o incluso piscinas de tilapia que están dentro de las prisiones. O sea, como lo veíamos incluso en las series o en las películas, es decir, no hay un control de las prisiones, del que controla, los que controlan son las organizaciones criminales. Y creo que ahí el rol de la Asamblea es estar vigilante, que el Ejecutivo priorice los recursos, que los ejecute de manera adecuada, eficiente y que se usen, y que se restituya la institucionalidad capaz de hacer frente a lo que estamos viviendo. Y otro tema que también quisiera consultarle es en este caso el tema de lo comunitario. Es algo que también mucho se habla, pues se habla de una policía comunitaria, la necesidad de este tema, la necesidad también de organizarse comunitariamente en los barrios para también en todos en conjunto poder articular mejores acciones referentes a la seguridad ciudadana. ¿Cuál es su análisis frente a esta propuesta? Creo que eso ha sido una de las fortalezas de nuestro país. Creo que eso ha permitido incluso generar espacios de resistencia ante el avance de la violencia y la criminalidad, los barrios organizados, la participación ciudadana, los comités de seguridad, pero incluso las redes de mujeres, ¿no es cierto?, de jóvenes, de diferentes profesionales organizados para hacer frente a los hechos de violencia, hacer frente a la criminalidad, y eso se constituye en una fortaleza que en este momento tiene el país. Creo que es algo que no tiene que perderse. Desde la parte de la gestión local, por ejemplo, es muy importante barrios organizados que encuentren, ¿no es cierto?, redes comunitarias que permitan generar apoyo, comunicación entre los vecinos, entre las comunidades, para hacer frente a los delitos comunes, pero también para alertar a diferentes niveles de las posibles vinculaciones con otro tipo de redes de narcotráfico, de delincuencia organizada. Eso creo que ha sido fundamental, no perder la confianza entre comunidades, entre vecinos, que hay que fortalecerlo, este tejido social que es la fortaleza que tiene nuestro país en este momento para poder salir adelante. Perfecto, le estamos agradeciendo a nuestra invitada Carolina Andrade por estos minutos para los medios comunitarios de Corap. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad para ya también un poco ir hablando acerca de las acciones en materia de seguridad que se realizan aquí en la capital ecuatoriana. Muchísimas gracias, un saludo a todos y a todas quienes nos escuchan a nivel nacional y principalmente a toda la red de medios comunitarios que se han conectado. Amigos y amigas, momento de irnos a una pausa. Ya regresamos aquí en Ecuador en Contacto en su primera emisión. Sigan en sintonía de los medios que hacemos Corap. Carita de Dios, cielito lleno de estrellas, luz de América. Hoy quería decirte cosas bellas, pero te vi sola y distante. ¡Ánimo! Que siempre te levantas y sales adelante. Eres luz de América. Y cuando hemos tenido que defenderte, somos luz contigo. Hoy más que nunca renaces. Este verano en Quito, unidos, somos paz.